honrar el libro de Pedro Salmerón. Yo me llamo Luis Fernando Granados. Aquí a mi derecha está sentado Bernardo Ibarrola, que es profesor de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Yo trabajo ahora en la Universidad Veracruzana. ¿Quieres empezar? Cierro. La última enhorabuena, por supuesto, para Pedro. Lo conseguiste. Pasaste de ser académico a ser periodista, y de los de veras, creo yo, en el sentido del siglo XIX. Ahora quieres ser político. Espero que cambies de opinión. Y si no, ¿y qué de lo que te has propuesto no has conseguido? Y si no, diré con mucho orgullo que Pedro Salmerón, el político, es mi amigo. Por el privilegio, gracias. Como ya decía Bernardo Ibarrola, Pedro Salmerón se ocupa de denunciar y llamar claramente por su nombre, es decir, como un racista, a un intelectual, presunto intelectual, hermano gemelo de Villalpando, de Catón y de ellos, que es Alfredo Jalife, que publica en La Jornada, a quien mucha gente lee y sigue, a quien mucha gente respeta, especialmente entre los lectores de La Jornada y gente que se tiene por izquierdosa. Alfredo Jalife es un fraude y es un atentado a la izquierda mexicana, porque es un falsario, porque miente aviesamente, porque es antisemita y es xenófobo. Es uno de los intelectuales que más nos avergüenzan como sociedad. Pero nadie dice nada y sigue publicando en La Jornada. Y hay evidencia desde hace 20 años que Alfredo Jalife es un falsificador y un racista deleznable. Y muy pocas personas se han atrevido a decirlo fuerte y claro. Y Pedro Salmerón ha sido muy valiente, muy consistente en denunciar, en exhibir la irresponsabilidad, el dolo, o sea, la mala fe, y el profundo racismo antisemita de Alfredo Jalife. Gracias. Diré solo tres cosas. Bueno, primero, en efecto, haber señalado a Jalife me ha causado una gran cantidad de problemas serios, muy serios, mucho más serios que las calumnias baratas de ese sujeto en Twitter, problemas muy serios. Ha sido más complicado denunciar a Jalife que denunciar a Enrique Krause, o que denunciar a José Manuel Villalpando, o que denunciar a Macabro Escretino. Sí, ha sido mucho más complicado, mucho peor, mucho más duro. Sí, cierto. A ver, entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, hacer una reflexión que dure un minuto, o algo así, bienvenidos. Ojalá podamos hacer un diálogo que no se limite a nosotros. Y luego tienes mucha suerte, como es mi caso, de que muy joven encontré a mis lectores, pues, ¿no? Quizá por la época que era, vas a ver. Y también porque están bien escritos, ¿eh? Gracias. Habría que tener mucho cuidado, compañero, con el problema de
convertir en una visión racial lo que es una visión económica. Si estudia usted cuidadosamente siglo XIX y siglo XX, todos los grandes capitalistas agiotistas involucrados en grandes operaciones turbias, genocidio, robo de tierra a las comunidades, impulso de saqueo, todos ellos son de origen no judío. Escandón, Limantur, Corral, y la lista es interminable. Y a partir de los años 20, a la lista se incorporan políticos surgidos de la revolución que chaquetean, ¿sí?, y que van utilizando en una primera etapa el poder que les da para convertirse en millonarios. Y a partir de una segunda etapa llega la era de los licenciados, como Miguel Alemán, que es el que decreta el uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, y el robo desde el Estado. Y de nuevo no hay ni un solo noble judío en todos ellos. Entonces tendríamos que tener cuidado no confundir lo que es una connotación racial, ¿sí?, con lo que es una connotación económica. Chinguen su madre los agiotistas, los latifundistas, los depredadores, pero no lo convirtamos en un problema de visión racial. Eso es una mentalidad racista y muy peligrosa, compañeros. Y entonces ya no entendemos nada, o lo resolvemos muy fácil diciendo, está George Soros o están los judíos. Cuando esto que ha dicho Paco sobre el capitalismo mexicano lo podríamos decir igual del capitalismo mundial. Claro que hay judíos, whatever that means, entre la cúpula del gran capital financiero internacional, lo mismo que hay anglosajones, argentinos, mexicanos, suizos, africanos, japoneses, ¿sí? Lo demás es la desviación de la realidad. Te inventas un enemigo, que fue lo que hizo Adolfo Hitler en Alemania, y entonces en lugar de combatir el modo de producción capitalista y la explotación capitalista, te dedicas a liquidar a los miembros de una raza, no porque no existen las razas humanas, sino a los miembros de una religión. Gracias. No le eches la aburridora a todos los historiadores. Los que aquí estamos somos del otro club. Yo me involucro hasta las cejas. Trabajo durante años sin cobrar un centavo en un libro. No acepto contratos con ninguna editorial, no negocio. Investigo hasta el hartazgo. Cada vez que me llega una duda me paso días enteros persiguiéndola a lo pendejo. Aquel es más obsesivo que yo, creo, por eso escribe menos, ¿no? Pero, y Pedro es notablemente riguroso. Cuando tiene un libro terminado, todavía se le ocurre meterse en el archivo de la defensa a pulir detallitos. O sea, somos serios y somos muy rigurosos. Sí, Paco, pero la verdad es que no hacemos nada. Es decir, sí, nosotros somos fantásticos, pero el gremio es un desastre. El gremio de historiadores, los historiadores profesionales, somos un desastre. No, pero algunos. No, yo digo la mayor parte. La mayor parte creo que somos un desastre. Otro rollo. Y el problema está en que, como todos los privilegiados, no vamos a cambiar si no nos obligan a eso. Porque todos, ¿usted sabe a qué se dedican los historiadores profesionales? A publicar cosas que nadie va a leer para que lo metan al SNI y se gane una lana. No, yo soy historiador profesional, no he publicado un solo artículo para que me dé ningún punto, porque no tengo puntos. Rechacé 4 veces el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. No concursé jamás por ninguna pinche beca. Mi relación es directita con los lectores y de eso vivo. Pero, la crítica es válida, pero una crítica generalizada no es inválida. Miren, hay un fenómeno, y es un fenómeno peligroso, que es el fenómeno de la reproducción ampliada, como decía Marx, que es el siguiente. Yo estudio historia para ser profesor de historia, para dar clases de historia a otros güeyes que van a ser
Ese circuito cerrado es un circuito que crea un lenguaje cerrado. Hay unas reglas absurdas. Se han puesto a pensar por qué las notas de pie de página tienen que ser como ellos dicen, que te obligan a una lectura tarada de A8, viene, no, y B, y revisa. ¿Sí? Se han puesto a pensar por qué es más importante la apariencia de la bibliografía. Bueno, ya en el delirio, en las universidades, se promueve que todo trabajo de investigación tenga previamente un marco teórico. Mis huevos, marcos los de los cuadros. No es posible que esta mentalidad del siglo XIX, principios, siga imperando. ¿Qué significa? Que si tú vas a abordar cualquier tema, primero tienes que dedicar las primeras 50 páginas a decir con qué, a puntos de apoyo ideológicos. No. El marco teórico es una tontería. Tu marco teórico está expresado en tu obra, ¿sí? No tienes por qué explicarlo antes, durante ni después. Tus puntos de apoyo en términos de investigación no tienen por qué ser explicitados. Eso es basura. Escribir para publicar en revistas académicas que nadie lee es lo mismo que, y si ustedes recorren esta feria lo encontrarán, los libros de instituciones que publican libros a precios inaccesibles. Y entonces, si no los venden, ¿para qué los quieren? Las bodegas de las instituciones están repletas de libros que no se venden. En lugar de hacerlo circular, van creando un circuito. Yo simulo que produzco, yo simulo que hago libros, yo simulo. Bueno, todo este caos está ligado y está en la historia, y tiene razón cuando se irrita. Y cuando vas a algunas escuelas universitarias y ves los cubículos de maestros de historia y ves que en las pinches esquinas hay telarañas, porque no van, te pones muy, muy cabrón. Y si aquí están cobrando un salario de la nación, es mis impuestos, pero aún así no es generalizable. Cada vez aparecen más gentes queriendo contar historias, ¿sí? Y de una manera noble, digna y entregada. Es labor de los lectores decir por aquí no. Es decir, he leído este libro y me parece chueco. Pues coméntalo, compáralo, confróntalo. Pero, por favor, no les tiremos estampas a la Virgen de Guadalupe porque la sacan a pasear en procesiones para dignificar a los españoles combatiendo a Hidalgo. No, pues quietos. No estaba ahí, no tiene la culpa. Lamentablemente, a su lado, a la derecha de él. ¿Saben qué? La siguiente mesa se llama Literatura y Política y es una de las cosas que se va a discutir. Entonces invitamos a los compañeros a que se suban y se sumen. Aquí está Óscar de Pablo, poeta, y las conectamos una con la otra. ¿Ya llegó Fabricio Mejía Madrid? Todavía no. Viene en camino. Pero ¿quiénes ya han llegado de la mesa 2? Óscar. Yo y Óscar. Óscar, súbete. Seguimos en el debate. Cuando un debate se calienta no hay que apagarlo, ¿ves? Muy A ver, rápidamente. el otro compañero que está ahí, tú. Déjame contarle una anécdota. Espérate, para que hablen estos morros. Ahorita hablas tú. Te voy a ganar Ahí les va una anécdota rapidísima. Estoy trabajando en un tema, el imperio de Maximiliano y la guerra contra el imperio. Y me pongo a registrar qué hay. Y a lo largo de 3 años descubro 52 biografías de la emperatriz Carlota. En todas ellas habla de los amores de Carlota y Maximiliano. Si hubo o no hubo amores chafas. Si tuvo un hijo fuera de... Todas. 52. La mitad de ellas de autores mexicanos. Y me pregunto, ¿a alguien le interesa la vida amorosa de Benito Juárez? Hay un libro, gracias a Patricia Galeana, que se molestó en recuperar la historia de la correspondencia entre Margarita y Benito y contar un poco la triste vida amorosa de Juárez, que no da para mucho. Está bien, pero no da para mucho. Eso es una operación conservadora. La creación del mito romántico de la pobre emperatriz. Pobre mis huevos. Era la emperatriz levantada sobre las bayonetas francesas
en una guerra de invasión y expolio que son millares de muertos, decenas de miles de muertos en México. Entonces, ahí el debate. Y hay un proceso, no solo de falsificación, como argumenta Pedro, sino un proceso de manipulación desde un punto de vista conservador. Con el taxista con el que venía hoy, me dijo, Porfirio Díaz no era mala persona. Tuve que darle 6 vueltas al Zócalo explicando las maldades y la negra historia de Porfirio Díaz. Y le digo, ¿y de dónde saca usted que no era mala persona? Pues es que lo dicen. Los marcianos están desatados reivindicando a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque es calcadito el pinche modelo Peña Nieto, hombre. Voy yo primero, luego Taibo y luego Luis Fernando, que ya le entramos con... Primero, tú hablas de la historia oficial. El priismo clásico para mí va de 1946 a 1988, cuando lo pateamos y perdió las elecciones, y luego llegó Salinas a armar otra historia. El priismo clásico inventó eso que los que tenemos mi edad para arriba llamamos historia oficial, pero que ya no existe. En esa historia oficial, los buenos eran Cuauhtémoc, Hidalgo, Morelos, Juárez, Cárdenas, pero era el Juárez de bronce que nadie entendía, y era el Hidalgo viejito de la imagen falsa de Hidalgo que bien ha denunciado Paco en su documental y en sus libros. El Hidalgo que no sirve, el Hidalgo viejito que no sabe qué está haciendo, pero que es bueno y que es el padre de la patria. Y el Cárdenas, que es el papá del PRI, de la CTM y de la CNC. Los héroes de la historia de bronce oficial priista son los mismos que los nuestros, solamente de nombre. Al mismo tiempo que existía una historia contraoficial de derecha que funcionaba exactamente igual y que sus héroes eran Hernán Cortés, Iturbide. Santana no, ni la derecha ni la izquierda lo quiso nunca. Hernán Cortés, Iturbide, Maximiliano y Miramón, y sobre todo Porfirio. Entonces, olvidémonos la historia oficial. La historia oficial priista exaltaba a Hidalgo hasta arriba y lo ponía como el buen párroco, amoroso, protector de los indios, con su imagen de viejito sonrosado y calvo, etcétera. Español, sí. Más allá de eso, eso en primer lugar, no nos confundamos. La historia oficial contra la que despotrican los disque desmitificadores ya no existe y es otra cosa. Ahora, Hidalgo. No sabemos qué dijo Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre. No hay un solo registro fidedigno, porque lo dijo de su ronco pecho, no escribió lo que iba a decir, y lo contaron 3 o 4 personas, todas no menos de 15 años después. Entonces, de estos 5 registros que ha rescatado Felipe Echenique, de gente que ahí estuvo y que dijo de qué se acuerda, 2 de los 5 dijeron viva Fernando VII. Si lo dijo o no lo dijo no es tan importante, porque tenía una lógica absoluta en su momento, absoluta. Lo que nos queda claro en la biografía más acabada, más detallada, más exhaustiva de Hidalgo, que no la publicaron los comunistas de la Brigada para Leer en Libertad, sino Editorial Clio, es decir, Enrique Krause, la biografía de Carlos Cerrejón Peredo. En la biografía de Carlos Cerrejón Peredo queda clarísimo el talante libertario, liberador, independentista y autonomista del cura Hidalgo. Y repito, no lo publicó la Brigada para Leer en Libertad, es la biografía más detallada, más exhaustiva, más fundamentada y publicada por alguien a quien no le pueden echar la culpa que sea la de Castillo Ledón, que es de 40 años de 3, pero acaba de salir hace 2 años la de fundamentada, y tenemos los documentos del padre Hidalgo en torno a la soberanía nacional y la independencia, sin ninguna duda. 27 veces dice la palabra independencia en sus documentos en los que él firma. Y además es un revolucionario social. Habla de la liberación de los esclavos sin indemnización y so pena de muerte a los que quieran seguir teniendo esclavos. Habla
de la supresión de los tributos, de las alcabalas y de las castas, de la igualdad ante la ley, del regreso de las tierras a las comunidades indígenas. Está no solo hablando de la revolución política que implica la independencia nacional, sino de la revolución social que implica la destrucción de la esclavitud y de las castas y el regreso de las tierras a las comunidades. Por supuesto también mató un chingo de gachupines y como dirían Castillo Ledón y Errejón Peredo, injustificadamente. Es la revolución en marcha, es el terror revolucionario en marcha. La revolución es cabrona. Por eso no queremos revolución, por eso queremos cambiar pacíficamente, porque la revolución mata demasiada gente, ¿sí? Pero no, el cura Hidalgo es el cura Hidalgo, que no nos lo cambien. ¿Saben qué? ¿Qué les molesta de Hidalgo? En la época de bronce le molestaba el contenido social. Tener un padre de la patria que en Béjar llama a los comanches a la guerra de castas, indios contra blancos, está cabrón. Tener un padre de la patria que en la etapa que va del Grito de Dolores a la llegada a Guanajuato toca 6 pueblos los que tienen cárceles y en cada una de ellas hace lo mismo y los testimonios ahí son bastante fieles y buenos. Libera a los presos con la siguiente declaración que se reitera, es: hijos míos, al fin y al cabo era cura, su justicia, la de ellos, no es nuestra justicia. Y señalamos hacia Los Pinos, ¿sí? Y señalamos hacia Palacio. La frase sigue estando viva 200 años después: su justicia no es nuestra justicia. Estás hablando de un cura que levanta una insurrección indígena campesina, ¿sí? Con 25,000 hombres entre Dolores y Guanajuato. ¿De dónde lo sacó? Les dijo, no, Fernando VII es culero, pero no es tanto porque los franceses, no, llamó a anegar las minas, llamó a robarse las trojes de maíz, trigo en toda la zona del Bajío, llamó a saquear las grandes haciendas, a liberar en la práctica la estructura de esclavitud no asalariada que existía en toda la región. Si no, ¿de dónde lo van a seguir 25,000 indígenas, hombres, mujeres, niños encuerados, en calzones, con palos y piedras? La batalla por Guanajuato es una batalla que se da fundamentalmente con piedras, chinga. La Lóndiga fue tomada a pedradas y luego la ayuda del Pípila, ¿sí? Un personaje así, carajo, ¿les da miedo? Pues claro que les da miedo, por los referentes ideológicos que tiene el personaje. Entonces, Hidalgo no solo, y hay que estudiarlo porque es un personaje repleto de contradicciones. Al mismo tiempo, un tipo que habla 7 idiomas, caray, habla los idiomas europeos de la Ilustración, castellano, latín, náhuatl, purépecha y otomí. ¿Para qué coño quiere un cura de pueblo hablar 3 lenguas indígenas si no es para conectar directamente con las comunidades? ¿Qué les dijo a esos 25,000 indios? Les habló en lengua, ¿sí? Y les dijo, vamos a quemar el pinche viejo orden. Estamos ante la revolución social a lo cabrón. Hidalgo es la revolución social y a eso le tienen pánico. La historia de bronce lo deja descafeinado y la historia revisionista trata de ablandarlo, bajarlo. Las confesiones de Hidalgo, bueno, es un documento que hay que tener cuidado y hay que leerlo con cuidado y en contexto, pero aún así estúdielo con toda la minuciosidad, pros y contras, los que te dé la gana, pero no puedes dejar de lado que Hidalgo es el hombre de la revolución social. Por eso está entre nosotros hoy todavía. Déjame decir una última cosa un poquito distinta de lo que acaban de decir Pedro y Paco, porque a mí me parece que seguir atrapados en que si Hidalgo era esto o era aquello es el problema, porque lo interesante, desde mi punto de vista, lo importante no es si Hidalgo era un revolucionario o era un cura descafeinado. Estamos mirando en el lugar equivocado. A quien hay que mirar es a los 25,000 indios
que iban con Hidalgo. Ese es el verdadero problema. Lo verdaderamente interesante, creo yo, no es Hidalgo. A Hidalgo, yo en lo personal diría, hay que ponerlo en su justa dimensión, que es decir, es un señor, no a quien están siguiendo 25,000, es un señor que está siendo empujado por 25,000, y lo que importa son los 25,000 que toman Guanajuato, y fijarnos nada más en el señor cura Periñón, como lo llamaba Ibargüengoitia, es perder el foco, y yo creo que el foco está en otra parte. Por eso, yo por mí, todas las estatuas de Hidalgo, vámonos, las de bronce, las revisionistas y, con perdón, la de Taibo y la de Pedro. A mí lo que me interesan son los 25,000 que iban con Hidalgo. No. Estando de acuerdo y dejando que sean los que te importan, no vas a negar que alguien iba en el pinche caballo en la parte de adelante diciendo vamos, que cuando todos los pinches conspiradores de Querétaro se culean, cuando llegan a Dolores a decirle, señor cura, huyamos, Hidalgo los invita a tomar un chocolate, porque tenía estilo además el cura, chinga. Y les dice, a ver muchachos, tómense un chocolate, Aldama, a Allende, y les dice, ¿saben qué? Vamos a la calle, vamos a coger gachupines. El término sigue siendo válido en el doble sentido en que los mexicanos lo entendemos. Hoy los gachupines son dueños de compañías hoteleras, pero no quita, ¿sí? Entonces, aun reconociendo que el punto de vista de este hombre es válido, y que una historia tiene que entenderse de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no puedes negar, como bien decía mi admirado León Trotsky, el papel del individuo en la historia. Este tipo, sí, cura de pueblo, ilustrado, culto, apacible y tranquilo, agarró un pistolón de este forje y un sable que no está en ninguna de las estatuas de Hidalgo. No hay un Hidalgo con sable y pistolón porque le tienen miedo, ¿no? Y se puso hasta adelante. Bueno, no hasta adelante iban los indios con la Virgen de Guadalupe, que la escogió él, ¿sí? Pero bueno, entramos en un debate que se va volviendo cada vez más minucioso. Digamos que ya se encuentra con nosotros Fabricio Mejía Madrid y Óscar de Pablo para intervenir en una mesa redonda que se llamaba Literatura y Política, junto con un servidor. Entonces vamos a ir introduciendo el otro tema poco a poco, ¿no? Después de haber estado colaborando en este debate. Se pueden quedar, no hay bronca, nomás faltaba. Óscar, ¿por qué no te lees uno de tus poemas históricos? Óscar escribe una poesía muy extraña, es uno de los pocos poetas que tienen pantalones para entrar en un camino tan difícil como es la historia, y llevarla a la poesía. Vamos a ver qué significa esto y de qué manera política lo hace. No, oigan, perdón, sí les dejamos la mesa, porque ya platicamos muy a gusto, ahí firmaremos algunos libros, y dejamos a Paco, a Fabricio y a Óscar, que vale la pena que los oigan a ellos, que ya nos escuchaban a nosotros. Muchas gracias. Bien.